Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Ya nadie recordaba sus nombres. Ni siquiera el consejo que los dejó pudriéndose en esa olvidada roca minera que orbitaba en el borde de la nebulosa Borta. Una vez fueron trabajadores, humanos, unos 300, enviados desde la Tierra hacía décadas para extraer vetas minerales ricas en plasma. Se firmó un contrato con promesas de riqueza, billetes de vuelta y la protección de la Autoridad de Comercio Intergaláctico. Lo que obtuvieron a cambio fue silencio. La última nave de suministros llegó hace 11 años. Después de eso, solo tormentas de polvo y máquinas moribundas. Los nativos, una primitiva especie insectoide llamada los crani, los evitaban como una maldición. Por cualquier chatarra que los humanos conseguían, luchaban. Cuando los generadores fallaron, le siguieron los recicladores de aire. Cuando las unidades de síntesis de alimentos se estropearon, empezaron a hervir hongos de las paredes de las cuevas. Su líder, un excontratista llamado Garin, les había advertido: a la galaxia no le importamos. La Tierra ni siquiera recuerda que estamos aquí. Durante mucho tiempo, todos le creyeron. Los niños nacían en la Tierra, aprendían a caminar bajo un cielo rojo, envenenado con ceniza metálica. Quienes recordaban la Tierra hablaban de ella en fragmentos. Cielos azules, campos verdes, lluvia que no te quemaba la piel. Mi padre solía hablar de los pájaros. Nunca he visto uno, pero decía que solían cantar como la libertad. Nunca supe realmente cómo se sentía la libertad. Entonces, la semana pasada, algo cambió. El cielo se resquebrajó. No en sentido figurado, literalmente. Un zumbido grave hizo temblar las montañas, seguido de una luz cegadora que partió el horizonte. Pensamos que era otro seísmo de plasma de los cráneos, peor aún, una nave estrellándose en llamas. Pero no era ninguna de las dos cosas. Era una nave, y llevaba el símbolo de la Tierra. Al principio no podía creerlo. Ninguno de nosotros podía. Un crucero limpio y brillante. No un acorazado, no un carguero destartalado, sino una auténtica nave de reconocimiento clase Tierra, descendiendo del cielo como algo sacado de las historias rotas de mi padre. Aterrizó justo más allá de la vieja torre de comunicaciones, que ahora era poco más que un esqueleto de óxido y cables. La gente se reunió, temerosa, escéptica. Garin fue el primero en moverse, escopeta en mano, con el cuerpo temblando. No de miedo, de ira. Enterré a 27 hombres buenos bajo esta tierra. Le suplicamos a la Tierra durante una década. Nunca vinieron, gruñó, apretando los dientes. Y ahora aparecen como si mereciéramos que nos salvaran. Pero lo seguimos de todos modos. La rampa descendió con un siseo y de ella bajaron 2 soldados, de los de verdad, con armaduras limpias y la insignia de la Federación Terrestre aún brillante. Uno de ellos levantó una mano, y su visor se replegó para mostrar un rostro curtido. Mi nombre es Teniente Comandante Briggs, de la División de Reconocimiento y Defensa de la Tierra. Recibimos su señal. Eso hizo que Garin soltara una risa. Una risa dura y amarga. ¿Señal? ¿Te refieres a la que dejamos de enviar hace 8 años? Briggs no se inmutó. Miró a la multitud hambrienta, a los niños que se aferraban a harapos y a los ancianos delgados como un hueso con la piel marcada por el sol. No han sido olvidados. No lo sabíamos, pero ahora sí. Y les juro por el nombre de la Tierra, ya no están solos. Fue entonces cuando alguien gritó. Desde las colinas, emergieron cazadores crani. Quizás unos 40, con sus cuchillas brillantes desenvainadas. Siempre habían mantenido la distancia. Pero ahora, sintiendo el cambio, olieron el miedo. O quizás olieron la guerra. Briggs ni siquiera parpadeó. Levantó un dedo.
La torreta de su nave giró con un zumbido y luego iluminó el cielo con fuego de plasma azul. La mitad de los Crani se vaporizaron antes de que sus pies tocaran la arena. El resto huyó. Nosotros no. Nos quedamos helados. Sentí algo entonces, algo que no había conocido antes. No era esperanza. Era rabia. Todo este tiempo, suplicamos. Esperamos. Pasamos hambre. Enterramos a nuestros muertos. Fuimos olvidados. Y ahora la tierra aparece con las armas en alto, actuando como héroes. Quería golpear a Briggs. Quería caer de rodillas y llorar. Quería creerle. En lugar de eso, me quedé mirándolo fijamente y dije, ¿por qué ahora? Me miró directamente a los ojos y respondió, porque cometieron el error de tocar a los nuestros, y la tierra no perdona. Fue entonces cuando supe que algo más grande había comenzado. Esto no era un rescate. Era un ajuste de cuentas. Briggs y su tripulación llegaron con armaduras pulidas, botas limpias y voces que hablaban como salvadores. Pero ya no éramos un pueblo que diera la bienvenida a los salvadores. No vitoreamos. No ondeamos banderas. No hubo lágrimas de alegría. Solo observamos. Observamos cómo se movían como si fueran dueños de la tierra por la que habíamos sangrado durante más de una década. Observamos cómo escaneaban nuestros cuerpos con sus elegantes dispositivos médicos, arrugaban la nariz ante nuestros refugios improvisados y susurraban entre ellos cuando pensaban que no podíamos oírlos. Lo vimos todo. Dijiste que la tierra no lo sabía, escupió Garin, de pie en medio de la plaza del campamento, con el arma colgando pero los ojos fijos en Briggs como una víbora enroscada. Eso es mentira. Envié señales de socorro durante años. Informé de fallos en el sistema, escasez de alimentos, muertes de la tripulación. Ignoraron cada una de ellas. Briggs no se inmutó. El sistema. Al diablo con el sistema. Rugió Garin. ¿El sistema qué? El sistema que enterró a mi mujer en arena seca porque no podíamos gastar agua para limpiar sus heridas. El sistema que nos hizo comer hongos mientras la tierra tiraba las sobras. Detrás de Garin, la gente se estaba reuniendo, observando, esperando. Llegaron demasiado tarde, dijo. Y no me importa qué insignia muestren. Ustedes no pertenecen a este lugar. Briggs miró por encima del hombro al otro soldado, un hombre más joven, silencioso y tenso. Luego volvió a mirar a Garin. Lo entiendo, dijo Briggs finalmente. De verdad. Fueron abandonados. Y no estamos aquí para fingir que eso no ocurrió. No estoy aquí para dar discursos o disculpas. Estoy aquí para cambiar lo que sucede a continuación. Dio un paso adelante. Nos enteramos hace 2 años. Un informante del Sindicato de Comercio Orbital filtró archivos, registros enterrados, listas negras, contratos ignorados. Su colonia no fue olvidada. Fue borrada. Descartada después de que la corporación que los envió se declarara en quiebra y sobornara para eludir su responsabilidad legal. La tierra fue cómplice. Les pagaron para que guardaran silencio. ¿Esta operación? Hizo un gesto a su alrededor. Es extraoficial. La multitud se agitó, y los murmullos se extendieron. ¿Estás diciendo que la tierra todavía no lo sabe? Preguntó Garin lentamente. Briggs dudó. Lo justo. Sí. Esa única palabra nos atravesó a todos como una cuchilla. No estábamos siendo rescatados. Estábamos siendo ocultados. No estaban aquí para ayudarnos. Estaban aquí para limpiar el desastre antes de que la galaxia se diera cuenta. Lo sabía, oí murmurar a una anciana detrás de mí. Todavía piensan que somos una mancha que necesitan limpiar. Miré a mi alrededor. La gente había vuelto a guardar silencio, observando a Briggs, a Garin, observándose unos a otros. Nos aniquilarán, susurró alguien. Sin testigos. Briggs dio un paso atrás, levantando las manos. Nadie va a ser borrado. Vinimos a evacuar, reubicar y darles la oportunidad de volver a vivir. No son prisioneros. Ya no son secretos. Son supervivientes. Ahórranos la propaganda de la tierra, dijo Garin. Hablas como si tuviéramos que estar agradecidos. Entonces di un paso al frente, no porque quisiera,
sino porque no podía quedarme callado más tiempo. Yo nací aquí, dije. Nunca he visto la Tierra. Mi padre me contaba historias sobre océanos, ciudades, música. Murió en el derrumbe del túnel hace 6 años. Briggs me miró, sin falsa compasión en sus ojos, solo una cansada determinación. Lo siento. No quiero tus disculpas, repliqué. Quiero saber qué están haciendo realmente aquí, porque no me trago la patraña del informante. Alguien los envió, y alguien quiere que desaparezcamos en silencio o que hagamos mucho ruido. Briggs vaciló, luego asintió en silencio. No te equivocas, admitió. Están pasando más cosas de las que puedo decir. Pero esta misión fue aprobada por gente que quiere cambiar las cosas. Se está gestando una guerra en el Sindicato de Comercio. La población de la Tierra descubrió lo que las corporaciones le hicieron a gente como ustedes. Hay malestar, disturbios. Los medios los llamaron las colonias fantasma. ¿Fantasma? Esa palabra pesó en el aire. Eso es lo que somos para ellos, dijo Garin. Fantasmas, esqueletos haciendo ruido en el armario de la galaxia. Vinieron a poner una manta sobre los huesos. No, espetó Briggs. Vine a darles una voz. ¿Crees que me ofrecí voluntario para esta misión suicida? ¿Crees que quería aterrizar en una roca polvorienta infestada de tribus alienígenas hostiles y supervivientes medio salvajes con escopetas? Vine porque los cabrones de arriba necesitaban pruebas. Pruebas de que la Tierra abandonó a los suyos, de que las corporaciones asesinaron a cientos y se fueron de rositas. Eso nos dejó helados. ¿Asesinaron? Pregunté. Briggs me miró directamente. Esas máquinas mineras que usaban, estaban sabotadas. El fallo del oxígeno no fue un error técnico. Fueron protocolos de apagado automático. Su cadena de suministro fue desviada intencionadamente. Sus señales de socorro eran devueltas con códigos falsos. Todos nos quedamos allí, atónitos. No fue solo negligencia. Fue un encubrimiento, una desaparición planeada. ¿Estás diciendo que nos querían muertos? Preguntó Garin. Estoy diciendo que estaban dispuestos a dejarlos morir para proteger sus beneficios, dijo Briggs, con voz grave. Y ahora que la gente en casa está despertando, tenemos la oportunidad de quemarlo todo. Silencio. Hasta que alguien aplaudió. Lento, seco. Nos giramos. Un hombre emergió del otro lado de la plaza. Alto, delgado, con ojos oscuros como vidrio afilado. Era uno de los nuestros, pero no como nosotros. Su nombre era Albert, un ingeniero técnico antes del colapso. Había desaparecido durante años. Los rumores decían que hacía experimentos en las ruinas del viejo reactor, recuperando tecnología alienígena. Otros susurraban que se había vuelto loco. Están todos tan ocupados gritándose unos a otros, dijo Albert, que se olvidaron de hacer la pregunta más importante. Briggs frunció el ceño. ¿Y cuál es? Albert sonrió con frialdad. Porque los Crani atacaron de repente. El ambiente cambió al instante. ¿Crees que fue por el aterrizaje de la nave? Pregunté. Albert negó con la cabeza. No. Creo que fue otra cosa. Algo que nosotros activamos. Sacó un objeto envuelto de su zurrón. Un metal que brillaba débilmente con pulsos inestables. Hace 3 meses, dijo, encontré esto incrustado cerca de los túmulos funerarios de los Crani. Es de fabricación humana, tecnología de antes de la guerra. Alguien lo colocó allí recientemente. Alguien quería agitar a los Crani. Briggs dio un paso adelante, observando el objeto. Eso es una baliza de rastreo, murmuró. De grado militar. ¿Quién más sabe de esto? Nadie, dijo Albert. Hasta ahora. Briggs se giró hacia su compañero, que había estado en silencio todo el tiempo. Intercambiaron una mirada. Creo, dije en voz baja, que no son el único equipo que la Tierra ha enviado. Briggs no lo discutió. Eso nos lo dijo todo. Esto no era un rescate. Era una carrera. Todos a cubierto. Ladró Briggs de repente. Ahora, puede que ya no estemos solos en esta roca. Nos dispersamos. La gente corrió a refugiarse. Los niños fueron arrastrados a los túneles.
Garin se quedó quieto un segundo, observando a Briggs, sopesando si luchar contra él o seguirlo. Luego asintió una sola vez. Más te vale no estar mintiendo otra vez, dijo. Si lo estuviera, replicó Briggs, ya estaríamos muertos. La noche cayó rápido, roja y fría y zumbando con peligro. No dormí. Ninguno de nosotros lo hizo. En el cielo, más luces parpadeaban detrás de las nubes. Naves, que no eran la nuestra. Y muy por debajo de nosotros, en los túneles muertos de las minas, algo más había comenzado a agitarse. Algo que no era ni humano ni crani. Algo enterrado cuando la tierra nos abandonó, algo que nunca olvidó. El viento aullaba a través de las torres rotas de nuestro centro de comunicaciones en ruinas, arrastrando la arena como cuchillos sobre los cascos oxidados. Las estrellas brillaban sobre un planeta que había olvidado cómo soñar. No habíamos dormido. Ninguno de nosotros. No con el cielo parpadeando de formas antinaturales. No con la repentina agresión de los crani. Y no con la revelación de que las manos de la tierra todavía estaban manchadas con nuestra sangre. Incluso después de todos estos años. Briggs no dijo mucho después de la revelación de la baliza. Él y su silencioso compañero pasaron la siguiente hora trabajando en silencio, instalando escáneres perimetrales, colocando rastreadores de movimiento alrededor de los muros de la colonia. Garin, para su crédito, no les disparó. Pero no confiaba en ellos. Ni un poco. Yo tampoco. La peor parte era que todavía quería confiar en ellos. Eso me enfurecía más que nada. Estábamos acurrucados alrededor del viejo respiradero de fusión cerca del corazón de la colonia, calentándonos con lo que quedaba de los núcleos de energía. La mitad de la multitud había desaparecido en los túneles, escondiéndose en los sectores inferiores que habíamos excavado a lo largo de años de supervivencia. El resto nos quedamos en la superficie, observando el cielo, esperando la siguiente mentira. Albert estaba a mi lado, todavía sosteniendo esa extraña pieza de tecnología. La baliza pulsaba débilmente en su mano. ¿De verdad crees que no fueron los crani? Pregunté. Sé que no fueron ellos, respondió. Nunca se habían comportado así. Nunca habían coordinado ataques. Nunca se habían adentrado tanto. Vivían por territorios. Esto no fue una incursión. Fue una respuesta. ¿A qué? Miró la baliza. A una amenaza. Perturbamos algo antiguo. Y alguien quería eso. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, oímos el sonido. Un estruendo distante, como maquinaria rechinando los dientes. No era el crucero de la tierra. Venía de abajo. Briggs también lo oyó. Corrió desde el muro y se unió a nosotros. ¿Qué diablos es eso? Gruñó Garin. Briggs no respondió de inmediato. Su compañero, el silencioso, habló primero. Ese sonido no es natural. Es rotacional, basado en un reactor. Señaló el suelo. Viene de debajo. Albert se giró lentamente. Dijiste que viniste aquí a buscar pruebas, le dijo a Briggs. Pero quizás ya sabías que había algo enterrado aquí. Briggs exhaló lentamente, como si el peso de la mentira fuera finalmente demasiado para contenerlo. No vinimos aquí solo a buscar supervivientes, admitió. El informante que destapó el encubrimiento nos dio coordenadas. Coordenadas de algo enterrado bajo esta colonia, un laboratorio de antes del colapso, anterior a la Federación Terrestre. Parpadeé. ¿Un laboratorio? Briggs asintió sombríamente. Una instalación clandestina dirigida por una facción renegada que trabajaba con biotecnología alienígena temprana. Antes incluso de que los crani fueran cartografiados. Fue borrado de los registros. ¿Y pensaron que era buena idea venir a desenterrarlo? Espetó Garin. No éramos los únicos que pensaban eso, dijo Briggs con voz sombría. ¿Esa baliza? Es del otro equipo. El de los sindicatos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Así que están aquí, dije. Briggs me miró fijamente a los ojos. Nunca se fueron. Un frío silencio cayó sobre nosotros. Lo sentí como un peso en el pecho, la constatación de que había fantasmas bajo nuestros pies y no todos estaban muertos. El estruendo se intensificó. Albert dejó caer la baliza y retrocedió.
Algo estaba subiendo. Briggs levantó su comunicador. Comando, aquí reconocimiento 1. Se informa de activación hostil detectada bajo la colonia 917 Beta. Posible excavación no autorizada por fuerzas desconocidas. Se solicita respaldo y protocolo de cuarentena inmediato. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Nos están inhibiendo, dijo su compañero. Esa baliza sigue activa. Garin agarró su rifle y cargó una bala. Entonces lo haremos a la antigua. El suelo se agrietó. La arena se abrió como una herida. Y de las profundidades del pozo minero que habíamos sellado hacía mucho tiempo, algo se alzó. No era Crani. Tampoco era humano. Era alto, demacrado, envuelto en zarcillos sintéticos que pulsaban con una apagada luz naranja. Su rostro era una máscara plana. Sin ojos, solo una rendija donde debería haber una boca. Y detrás de él, más comenzaron a arrastrarse desde la oscuridad. No rápido, no agresivo, sino deliberado. Una marcha. Briggs palideció. Madre de Dios, susurró al ver. Proyecto Nepilim. ¿Qué? Pregunté. Tragó saliva. Era un prototipo destinado a fusionar estructuras cognitivas humanas con estructuras regenerativas alienígenas. Híbridos de soldados. El arma viviente perfecta. ¿Cómo sabes eso? Albert desvió la mirada. Porque solía trabajar en la teoría antes de que me enviaran aquí. La criatura principal levantó la mano, sus dedos de metal se movieron, y la arena a su alrededor vibró, zumbando en sintonía con la tecnología enterrada. Está llamando a algo, murmuró Briggs. Una señal. El crucero de la Tierra detrás de nosotros se iluminó, las alarmas sonando. Han activado la torre de retransmisión enterrada, gritó el compañero de Briggs. Está intentando transmitir fuera del planeta. ¿Transmitir qué? Espetó Garin. Coordenadas. Esto ya no es solo sobre la Tierra, dijo Briggs. Quieren despertar a otros. Este lugar nunca se trató de supervivencia. Se trataba de contención. Miré a la criatura. Y en ese momento, vi algo moverse dentro de ella. Dolor, sufrimiento y algo más. Conciencia. No son solo armas, dije. Todavía piensan. Briggs sacó su pistola. No por mucho tiempo. Apuntó a la cabeza de la criatura. Disparó. La bala impactó y la cosa ni siquiera se inmutó. Se giró hacia nosotros lentamente. Luego gritó. No fue un sonido, sino un pulso. Una frecuencia tan aguda y antinatural que mi nariz empezó a sangrar al instante. La gente cayó al suelo, agarrándose la cabeza. El aire vibraba como si quisiera desgarrar nuestros pulmones. Y de la vieja mina, salieron más formas. Más altas, más anchas, más rápidas. El verdadero ejército. Están despertando, gritó alguien. Retirada, rugió Briggs. Al crucero. Reti. El soldado silencioso a su lado ya estaba muerto. Su pecho abierto de par en par por una criatura con extremidades afiladas que se movía más rápido que el pensamiento. Se abalanzó sobre Briggs en segundos. Él luchó ferozmente. Entrenamiento de la Tierra, aumentos, reflejos mejorados por la tecnología, pero solo era un hombre, y ellos eran otra cosa. Garin lanzó una granada. Detonó a los pies de la criatura, ralentizándola lo suficiente como para que Briggs se arrastrara, herido, pero vivo. Lo arrastramos hacia atrás mientras más de nuestra gente abría fuego. La vieja colonia resonaba con disparos, gritos y el rugido de monstruos que nunca deberían haber existido. Corrimos. Sin plan, sin estrategia, solo instinto y terror. De vuelta a través de los túneles que excavamos con nuestras propias manos. De vuelta a la tierra que intentó matarnos durante una década. Ahora era el único lugar que quedaba para esconderse. Briggs yacía sangrando en la esquina de una vieja cámara de agua, agarrándose el costado. Necesito respuestas, gruñí, arrodillándome a su lado. ¿Por qué se crearon esas cosas? ¿Qué quieren? No eran solo armas, dijo ahogadamente. Fueron creados para reemplazarnos. La Tierra quería un soldado de nueva generación.
Uno que no necesitara comida, sueño, órdenes, algo que pudiera operar en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué enterrarlos? Se volvieron contra sus creadores antes de que la guerra empezara, dijo Briggs. Mataron a toda una base en menos de 5 minutos. El sindicato lo encubrió, lo enterró profundamente y luego envió a su colonia aquí para construir sobre ello, para mantenerlo sellado. Entonces lo entendí, la traición final. Nos usaron como la tapa de un ataúd. Él asintió, apenas consciente. Y ahora que nos hemos ido, dijo Albert, dando un paso adelante, han vuelto para terminar lo que empezamos. Miré alrededor de la habitación. Niños sollozando, mujeres sosteniendo armas demasiado grandes para sus manos. Garin paseándose como un animal enjaulado, esperando que los monstruos derribaran la pared. Esto ya no se trataba de la tierra, ni de la supervivencia, ni de la política. Se trataba de poner fin a esto de verdad. ¿Qué hacemos?, pregunté. La voz de Albert era fría y firme. Sellamos el pozo, detonamos el viejo núcleo y nos los llevamos con él. Matarás a todos los de arriba, dijo Garin. Mejor un cráter que una galaxia infectada con esa tecnología, replicó Albert. Miré a Briggs. Asintió débilmente. Tiene razón. La elección ya no era una elección. Nos habían abandonado una vez. No íbamos a permitir que eso volviera a ocurrir. Los túneles siempre habían sido nuestra tumba. Ahora eran nuestra única esperanza. Albert nos guió, sus pasos seguros y rápidos mientras descendía por niveles que la mayoría de nosotros no habíamos tocado en años. Cuanto más profundo íbamos, más cambiaban las paredes. Atrás quedaron la piedra agrietada y el equipo minero corroído. En su lugar, frías paredes de aleación reemplazaron la roca, lisas, negras, con tenues líneas verdes que pulsaban como venas. El laboratorio olvidado, enterrado bajo nosotros todo este tiempo. ¿Por qué no dijiste que esto estaba aquí antes?, ladró Garin, manteniéndose cerca de la espalda de Albert con el arma en alto. No sabía que estaba intacto, respondió Albert, con voz cortante. Pensé que solo eran restos, quemados como el resto de los sistemas. Pero cuando esa cosa gritó, cualquier señal que envió, despertó el núcleo. Pareces saber demasiado para ser un simple minero, murmuré. Albert se detuvo. Te dije que no siempre fui un minero. Fui un activo de investigación reclutado antes del colapso. Ayudé a desarrollar la interfaz neuronal para el proyecto Nephilim. El objetivo no era solo crear soldados. Era imprimir la conciencia directamente en ADN programable. IA viviente. Ese era el sueño. Me miró, con el rostro pálido bajo las parpadeantes luces de emergencia. No pensamos que recordarían. El silencio que siguió lo dijo todo. Continuamos. Detrás de nosotros, Briggs cojeaba en silencio, con el brazo fuertemente vendado con gasa, el rostro gris. No había hablado desde la retirada. Garin ni siquiera lo miraba. No sabía si culpaba a Briggs de todo, o si se culpaba a sí mismo por creer, aunque fuera por un segundo, que la Tierra había venido a ayudar. Llegamos a un pesado mamparo. Albert se detuvo y tocó el panel de la interfaz. Siseó, escaneando su biometría, y se desbloqueó con un profundo gemido mecánico. Lo que esperaba dentro no era un laboratorio. Era un templo. Columnas de maquinaria se extendían hacia arriba en una simetría antinatural, proyectando sombras imponentes. En el centro, un tubo de vidrio del tamaño de una lanzadera pulsaba con un fluido azul. Flotando en su interior, parte carne, parte máquina, había algo vagamente humano, delgado, alargado. Su piel era transparente, revelando la red de nervios artificiales en su interior. Un rostro moldeado a partir de docenas de estructuras faciales flotaba justo debajo de la superficie. Parecía todo el mundo y nadie a la vez. Albert dio un paso adelante. Este es Alpha 1, el primer constructo Nephilim. Basaron toda la línea en este prototipo. Y todavía está vivo, susurré. Nunca murió. Garin levantó su arma. Lo quemamos ahora mismo. Albert negó con la cabeza. Si lo destruimos ahora, la transmisión continúa. Lo están usando como un punto de retransmisión, secuestrando sus frecuencias neuronales.
Pero si nos fusionamos con él, si puedo acceder a sus antiguos protocolos de comando, podemos anular la señal y apagar a los otros. ¿Quieres conectarte a esa cosa?, gruñó Garin. ¿Has perdido el puto juicio? Yo lo diseñé, replicó Albert. Si alguien puede entrar, soy yo. Miré el tubo. La cosa dentro no se movía. Pero podía sentir que observaba, incluso a través del cristal, incluso sin ojos. Briggs habló, con voz débil. ¿Y si se apodera de ti? Albert sonrió amargamente. Entonces dispárame antes de que me convierta en él. Se quitó la chaqueta, revelando un puerto neuronal en la base de su cuello. Viejo, oxidado, pero aún funcional. Conectó un cable de la interfaz del tubo a su puerto, cerró los ojos y se quedó quieto. Las luces se atenuaron. El zumbido de las máquinas se profundizó en algo más frío, más alienígena. Albert convulsionó una vez, luego se quedó en silencio. En los monitores detrás de él, los datos explotaron. Olas de código antiguo, un lenguaje anterior a cualquier dialecto humano. Me acerqué, observando cómo se desarrollaba la locura. No eran solo matemáticas. Eran recuerdos. Las imágenes parpadearon. Docenas de ellas. Un hombre gritando mientras agujas de metal le perforaban el cerebro. Una mujer sosteniendo a su hijo antes de que ambos fueran disueltos en nubes de nanitos. Toda una instalación de pruebas colapsando mientras el primer Nepilim se rebelaba, matando a sus creadores en silencio. Pero la imagen más perturbadora. Oficiales de la Tierra observando, aprobando, asintiendo detrás de un cristal. Sabían lo que estaban creando. Y lo permitieron. De repente, Albert jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no eran los mismos. Brillaban con un tenue color azul. ¿Albert?, pregunté, levantando mi rifle lentamente. Se giró hacia mí, sonriendo débilmente. Está hecho. ¿El qué? Les di lo que querían. Coordenadas. Ciudades de la superficie de la Tierra, plataformas orbitales, firmas militares en tiempo real. Garin maldijo y se abalanzó, pero lo agarré. Espera. Espeté. Albert, ¿qué diablos estás diciendo? Se giró por completo, moviéndose con una calma antinatural. Siempre iban a encontrar el camino de vuelta. Solo les di un mapa. Nos traicionaste, escupió Garin. Los liberé, dijo Albert. Nosotros éramos el virus, no ellos. Los creamos con nuestras peores partes. Rabia, obediencia, miedo. Y ahora quieren evolucionar. Me di cuenta entonces de que ya no era el mismo del todo. Y lo que era peor, no le importaba. Todavía puedo apagarlo, tosió Briggs, arrastrándose hacia una consola. Anulación manual. Solo denme. Albert se movió como un rayo, estrellando a Briggs contra la pared. No, susurró. Esta vez el futuro les pertenece. Disparé una vez, 2 veces. El primer disparo falló. El segundo no. Albert cayó, temblando, la sangre formándose bajo su cráneo. Los monitores brillaron, un código caótico y sin filtrar se derramó por ellos como bilis. El Nepilim alfa dentro del tubo se sacudió violentamente. El líquido hirvió. Hemos activado algo, gritó Garin. No, jadeó Briggs, arrastrándose hacia la consola. Lo hemos despertado. Ayúdenme. Lo levantamos. Juntos. Introdujimos comandos, eludimos cortafuegos. El tubo se agrietó. El Nepilim chilló. Un sonido como de retroalimentación mezclada con dolor. Y toda la cámara tembló. Ahora, grité. Briggs pulsó la última tecla. Los monitores se apagaron. El grito cesó. El tubo implosionó. Vidrio y fluido salpicaron por todas partes, junto con trozos de tejido artificial. Silencio. Luego, una única luz parpadeante. Detonación de emergencia del núcleo autorizada, dijo una suave voz femenina. Briggs nos miró, con los ojos húmedos. Esa es nuestra única oportunidad ahora. Garin asintió. Lleven a los niños a la superficie. Mantendremos la línea. Yo me quedo, dije. Garin me miró fijamente. ¿Estás seguro? Alguien tiene que contar la historia,
dije. No la versión de la Tierra. La nuestra. Él sonrió, apenas. Entonces asegurémonos de que valga la pena contarla. La cuenta atrás comenzó, y también la guerra bajo el mundo. La cuenta atrás resonó a través de los huesos de acero del laboratorio enterrado. Detonación del núcleo en 00, 29, 57. Cada segundo era una promesa, no de rescate, no de salvación, sino de finalidad. Todavía podía sentir el temblor en mis manos, oler el toque químico del refrigerante roto y saborear la sangre en mi boca donde la traición de Albert me había partido el labio. No tuve tiempo de llorar, ni de cuestionar, ni de preguntarme si dispararle había sido un error. Ya no era Albert, y yo tampoco era el mismo. Garin cerró de un portazo las puertas exteriores del laboratorio y comenzó a soldarlas con una unidad de soplete. Eso los ralentizará. No por mucho tiempo, dije, agarrando mi rifle con más fuerza. Briggs estaba pálido, tosiendo sangre. Había activado el temporizador de detonación y subido la secuencia final a su muñequera. La consola estaba destrozada, frita por la sobrecarga. No habría cancelación manual. Era ahora o nunca. Todavía hay un pozo a través de los viejos túneles del este, dijo Garin. Sube directamente cerca del perímetro de la colonia. Llevamos a los civiles allí, despejamos la ruta y, cuando la cuenta atrás llegue a 0, los enterramos. Terminé. Briggs levantó la vista. Esa detonación vaporizará un radio de 3 kilómetros. Si alguien sigue dentro cuando eso explote, no quedarán ni trozos que llorar. No pensaba irme, murmuró Garin. Lo miré. No se inmutó. Lo decía en serio. Yo tampoco. Los túneles volvieron a temblar, esta vez más cerca. El sonido no era sutil. No eran tambores de guerra ni pies marchando. Era excavación, garras, maquinaria, zarcillos de metal sensible rasgando las capas del mundo para alcanzarnos. Los Nepilim no venían en oleadas. Nos estaban rodeando, cerrando cada salida, acorralándonos hacia una única conclusión. Reunimos a los supervivientes. 37-10 eran niños. 12 estaban demasiado débiles para correr. Eso dejaba a 15 adultos con brazos funcionales y armas viejas. La mayoría remendadas con décadas de chatarra. Cada paso a través de los túneles se sentía como caminar por nuestras propias tumbas. Pasamos por viejos corredores donde amigos habían muerto durante derrumbes. Refugios que una vez estuvieron llenos de risas, ahora silenciosos, cubiertos de polvo. Nos movimos tan rápido como pudimos. Garin iba en cabeza. Yo cubría la retaguardia. Briggs nos guiaba desde el centro, apoyándose en un adolescente llamado Coil, que se negaba a apartarse de su lado. A mitad del pozo, las luces se apagaron. No parpadearon. Se apagaron. Oscuridad total. Encendí la linterna de mi rifle. Nos estaban esperando. Docenas de ellos. Nepilim. No completamente formados, medio esqueléticos, como si acabaran de nacer de la roca, pero rápidos, hambrientos y conscientes. Uno de ellos dio un paso adelante, con el rostro mitad humano, mitad máquina. Un eco retorcido de algo que una vez pudo parecer un hombre. Abrió la boca y surgió una voz. No de la garganta, sino de todas partes. Nos construyeron con guerra en su ADN. Luego atacó. Caos. Abrimos fuego. Los proyectiles de plasma iluminaron el pozo como relámpagos en un ataúd. Los Nepilim se movían como el agua, fluyendo a través de los huecos, arrastrándose por el techo. Garin rugió, blandiendo su cañón de riel modificado y eliminando a 3 de ellos de un solo disparo. Pero seguían llegando. Una mujer a mi lado gritó cuando le arrancaron la pierna de cuajo. Un niño fue arrebatado de los brazos de su madre y desapareció en la oscuridad. Me abalancé tras él, a ciegas, disparando a la negrura. Le di a algo. Gritó. Agarré al niño y corrí. Sangre por todas partes. No sabía si era suya o mía. Mantenemos la posición aquí. Ganen tiempo. Saquen al resto. Gritó Garin desde el frente. Briggs empujó a Coil. Llévalos. Vete. El chico dudó, las lágrimas surcando el polvo de su rostro. No te voy a dejar.
Sí lo harás, soldado, espetó Briggs. Necesito que alguien recuerde esto. El chico agarró a otros 2 niños y desapareció en la luz del túnel. El resto nos giramos y nos enfrentamos a la horda. Una última resistencia. 00, 06, 32. Quedábamos 9. Garin tenía un corte profundo en la espalda, goteando rojo con cada respiración. Yo había recibido un golpe en las costillas y apenas podía respirar. Briggs se había derrumbado, arrastrándose para cubrirse detrás de una tubería rota. No dejaban de llegar. Interminables. Uno de ellos saltó hacia Garin. Me lancé a su trayectoria. Rodamos, enredados. Agarré un trozo de tubería y se lo clavé en el ojo. Chilló, agitándose, y seguí apuñalando hasta que sus espasmos cesaron. Levanté la vista. Briggs me estaba mirando. Su mano temblaba, pero no de miedo, de resolución. Puedo terminar con esto, dijo. ¿Cómo? He vinculado mi unidad neuronal a la secuencia del núcleo. Puedo acelerar la detonación manualmente, pero tengo que permanecer conectado. Morirás. Ya estoy muerto, tosió. Pero puedo llevármelos conmigo. No, ladró Garin. Hay otra manera. No la hay, espetó Briggs. Tienen la oportunidad de sacar a esos niños. Es lo único que importa ahora. Miré de uno a otro, luego al túnel de delante, y tomé mi decisión. Me quedaré con Briggs. La mandíbula de Garin se tensó. No he llegado tan lejos para perder a más gente, murmuró. Yo tampoco, dije. Pero uno de nosotros tiene que vivir para contar la verdad. Tú mismo lo dijiste. No discutió después de eso. Solo asintió una vez, el tipo de gesto que se hacen los hombres cuando ya no queda nada por decir. Reunió a los que quedaban de nuestra gente y cojeó hacia la salida. Briggs se apoyó en la interfaz del núcleo, con cables serpenteando en su muñequera. ¿Asustado? Preguntó. No, mentí. Él sonrió. Yo también. 00, 01, 44. La última oleada llegó a través del techo. Cientos, todos ellos gritando, no con la boca, sino en nuestras cabezas. Ecos de dolor, de traición, de recuerdos que no eran suyos pero que les fueron dados. Los humanos habían grabado esto en su ADN. La rabia, el hambre, la necesidad de luchar. Éramos su espejo. Disparé hasta que mi rifle se quedó sin munición. Luego agarré una viga y la blandí hasta que mis brazos no pudieron más. Hasta que me derribaron, y vi a Briggs sobre mí, con los ojos brillando en azul, susurrando algo que no pude oír por encima de la tormenta. La luz se hizo más brillante que los soles, más brillante que la venganza, y luego, nada. Dicen que la explosión fue visible desde la órbita. Aplanó la montaña, quemó cada túnel, cada laboratorio, cada rastro del proyecto Nepilim hasta convertirlo en cenizas. Pero algunos de nosotros vivimos. Garin, Coil, los niños. Llegaron a la superficie, donde un acorazado de la Tierra, uno de verdad esta vez, respondió a su señal de emergencia. Fueron llevados a casa y contaron nuestra historia. Cada pedazo roto de ella. Las traiciones, los muertos, la verdad enterrada. La Tierra ya no pudo negarlo. Los medios de comunicación explotaron. Protestas, investigaciones, ejecuciones. El sindicato cayó. Pero no todos creyeron. Algunos dijeron que mentíamos, que habíamos inventado a los Nepilim para encubrir una colonia fallida. Otros nos llamaron héroes. Pero yo no estaba allí para ver nada de eso, porque me quedé atrás con Briggs, con la verdad. Y de vez en cuando las luces parpadean en algún puesto avanzado distante y las máquinas susurran en la oscuridad, nos recuerdan a nosotros y al mundo que intentaron borrar. La tierra olía mal. Eso fue lo primero que Garin notó cuando bajó del transporte en la bahía médica de la Federación. Aire fresco y estéril bombeado a través de las estaciones. Oxígeno artificial purificado a la perfección. La gente caminaba con botas limpias, sin tocar por el polvo, la suciedad o la sangre. Nadie miraba por encima del hombro. Nadie llevaba un arma atada a la espalda. Era paz, y le daba asco. Se quedó allí,
con las botas incrustadas con lo que quedaba de la colonia minera, el polvo todavía atrapado en las costuras de su ropa, y observó a los oficiales de la tierra recibirlos como campeones que regresaban. Aplausos, noticias, microdrones capturando cada ángulo, voces suaves diciendo cosas como héroe, superviviente y símbolo de resiliencia. Pero no se sentía como un símbolo. Se sentía como un error que había sobrevivido lo suficiente como para ser un inconveniente. Coil estaba a su lado, más pequeño de complexión, pero sus ojos ya no eran los de un niño. No se inmutó cuando las cámaras se acercaron. No sonrió cuando los políticos le ofrecieron la mano. Los miraba de la misma manera que los soldados miran los mapas, calculador, frío y decepcionado. Garin se inclinó y susurró: «Mantén la boca cerrada». Coil no parpadeó. De todos modos, no pensaba hablar. Los llevaron a cuarentena. Nadie preguntó si estaban bien. Solo extracciones de sangre, escáneres neuronales, evaluaciones de comportamiento. Garin suspendió la mayoría de ellas. Lo llamaron TEPT. Él lo llamaba memoria. Coil no dijo absolutamente nada. Después de 3 semanas de confinamiento, Garin exigió respuestas. Las obtuvo. Más o menos. Una mujer con un elegante uniforme de la Federación entró en su habitación estéril. De unos 40 años, de aspecto pulcro, con hielo en las venas. ¿Usted es Garin?, preguntó. Ya lo sabes, gruñó él. Ella asintió. Soy la directora Wren, del Consejo de Seguridad de la Tierra. ¿Vienes a disculparte? Ella no sonrió. Vine a hacerte un trato. Eso captó su atención. No estás aquí solo para recibir terapia y una casa con vistas, dijo ella. Estás aquí porque tu nombre está ahora ligado al secreto más condenatorio que la Tierra ha intentado enterrar. ¿Te refieres a la colonia que la Tierra dejó morir?, gruñó él. ¿O a los monstruos que construyeron y enterraron bajo nuestros pies? Ambos, dijo ella sin rodeos. Y ahora la galaxia lo sabe. La mitad de la Tierra está furiosa. La otra mitad piensa que exageras, pero de cualquier manera, ha salido a la luz. Garin se cruzó de brazos. ¿Y cuál es el trato? No dices nada más. Te ciñes al guión desclasificado. Respondes a las preguntas como te indicamos. Das entrevistas. Posas para las cámaras. Sonríes cuando te lo piden. ¿Y si no lo hago? Ella se inclinó. Entonces te etiquetamos como inestable, delirante, posiblemente violento. Serás desacreditado, encerrado, y la verdad morirá gritando en tu garganta. Garin la miró fijamente. Era el mismo tipo de manipuladora fría que había empezado todo este lío. Soltó una risita. Un sonido bajo y sin humor. Enterré a mi mujer en arena seca, dijo. Vi a niños morir de hambre mientras sus malditas corporaciones desviaban los suministros a los mercados negros. Maté cosas que tenían las caras de mis amigos cosidas en su piel. ¿Y ahora quieres que sonría para la misma gente que pagó para olvidarnos? Wren no se inmutó. Sobreviviste. Eso te hace peligroso. Así que, ¿qué va a hacer, Garin? No respondió de inmediato. No lo necesitaba. Se levantó y caminó hacia la pared de cristal reforzado donde Coil estaba sentado en una habitación separada, dibujando en una tableta como lo hacía en la colonia. Garin se volvió. Dejas al chico en paz. Sin preguntas, sin manipulación, sin desfiles. Se va de aquí limpio. Wren lo consideró. De acuerdo. Pero si habla. No lo hará, dijo Garin. Es más listo de lo que crees. Una semana después, Garin dio la primera entrevista pública. Se sentó bajo luces suaves en una habitación de tonos neutros, con el escudo de la Federación brillando sutilmente detrás de él. Le preguntaron cómo sobrevivió. Les contó la mitad de la historia. Les habló del colapso, de la lucha, de las escaramuzas con los Crani, pero no de la traición de Albert, ni de Briggs detonando el núcleo manualmente, ni del resto de lo que había allí abajo. Y no mencionó la señal, la real, la que no se había detenido. Porque cuando el núcleo detonó, se llevó a las criaturas con él. Pero no la transmisión. Esa salió antes de la explosión. Y en algún lugar ahí fuera, mucho más allá del alcance de la Tierra, algo la había oído.
Guardó ese secreto porque sabía que la Tierra no había aprendido la lección. Ya lo veía en la forma en que limpiaban la historia, convirtiéndola en una tragedia con un final esperanzador. Valientes supervivientes, corporaciones malvadas, unas pocas manzanas podridas. Lo volverían a hacer. Siempre lo hacían. Coil fue reubicado en una instalación educativa segura, pero no una bajo el estandarte de la Federación. En cambio, desapareció en los pliegues de un programa silencioso e independiente, patrocinado por aquellos que realmente querían un cambio. Científicos, periodistas, informantes filtrados, gente que sabía que la verdad ni siquiera había comenzado a desvelarse. El chico nunca sonrió, pero escuchó y aprendió. Cada archivo, cada registro corrupto de los viejos proyectos Nepilim. Aprendió sobre la investigación de Albert, sobre el mapeo neuronal, sobre la evolución sintética. No hablaba mucho, pero lo recordaba todo. 6 meses después, un equipo de minería de espacio profundo en el borde de la expansión de Tirion se quedó en silencio. Sin señal de socorro, sin restos, sin supervivientes. Solo un único mensaje transmitido en una frecuencia antigua que nadie había usado en décadas. Nosotros recordamos. Garin vio el informe. Lo sintió en sus entrañas. No se habían ido. Quizás no los mismos. Quizás no en la misma forma. Pero esa señal había encontrado algo, y habían aprendido a responder. No advirtió a la Federación. Sabía que no escucharían. En su lugar, hizo una maleta, abandonó su puesto asignado y desapareció en las redes clandestinas. Sin cámaras, sin entrevistas. Volvió a los márgenes, a los lugares que la galaxia olvidaba. Porque si la guerra volvía, quería enfrentarla en sus propios términos. Sin mando, sin reglas, solo la verdad. Y esta vez, si la Tierra abandonaba a otra alma, él estaría listo para contraatacar, para quemarlo todo, para asegurarse de que nunca más estuvieran solos. La primera colonia se desvaneció sin hacer ruido. Sin baliza de socorro, sin mensajes confusos, solo silencio. Era una nueva estación de terraformación en Gilead 5, respaldada por la Iniciativa de Recuperación de la Tierra. El mismo frente político que había paseado a Garin un año antes como un superviviente de guerra simbólico. La estación albergaba a casi 400 trabajadores, familias, niños, gente que creía en el cuento de hadas de que la Tierra finalmente había cambiado. Luego, los cielos sobre Gilead 5 se tiñeron de rojo. Todas las transmisiones de vigilancia se oscurecieron. Los satélites orbitales dejaron de responder. Se enviaron naves de recuperación. Encontraron la superficie calcinada. Estructuras de metal derretidas en escoria. Ni un solo cuerpo, ni huesos, ni señales de escape, solo una frase tallada en el casco carbonizado de la torre de comunicaciones, grabada en una escritura alienígena, pero inequívocamente humana en su estructura. Aprendimos de ustedes. Garin vio las imágenes clasificadas. No necesitaba que le dijeran quién lo hizo. Estaban de vuelta. No los originales, no. Los Nepilim estaban muertos, quemados bajo aquella colonia con Briggs y el resto. Pero su señal seguía viva, y alguien había respondido. En las colonias interiores, la respuesta de la Tierra fue predecible. Negación, luego evasivas. Finalmente, pánico oculto detrás de dientes pulidos y seguridades susurradas. Es solo un fallo técnico. Terreno inestable. Una llamarada solar. Garin observaba desde la oscuridad, su identidad borrada, su rostro olvidado en la marea de distracciones más nuevas y brillantes. Se movía entre estaciones clandestinas, colonias en la sombra, astilleros olvidados, reuniendo a gente que sabía escuchar las cosas que la Tierra se negaba a oír. Encontró ingenieros que habían trabajado en laboratorios clandestinos sellados, contrabandistas que habían visto cadáveres flotando en sistemas no cartografiados, supervivientes de puestos avanzados con lagunas en su memoria y cicatrices de máquinas que nadie podía identificar. Y encontró pruebas. Los Nepilim no solo habían sido armados. Se habían adaptado a través de la señal. No estaban reconstruyendo lo que la Tierra hizo. Lo estaban evolucionando. La peor parte era que no era aleatorio. Era personal. No estaban cazando a la humanidad. Estaban cazando la idea de ella.
Todo lo que la Tierra había hecho, colonias abandonadas, proyectos enterrados, armas biológicas, genocidio de IA, se les estaba devolviendo como un eco, retorcido, perfeccionado y ahora entregado. Coil tenía 19 años. Sobre el papel, no existía. La Federación lo listaba como desaparecido en tránsito, presuntamente muerto tras la destrucción de la colonia 917 Beta. En realidad, estaba en las bóvedas bajo lo que quedaba de los laboratorios neuronales abandonados de Lune. Había descifrado las copias de seguridad de Albert, recuperado fragmentos de la huella de ADN de los Nepilim. No para resucitarlos, sino para entenderlos. Nunca fueron máquinas sin mente. Ese había sido el primer error de la Tierra. Habían sido sembrados con memoria, creados para heredar no solo obediencia, sino rabia, dolor, abandono. Las peores emociones de la humanidad codificadas como virus en hardware viviente. Ahora Coil veía la verdad. No eran el fracaso de la humanidad. Eran su reflejo. Así que tomó una decisión. No huiría de lo que había visto. Se convertiría en lo que la Tierra más temía. Un humano que entendía a los Nepilim. Se conectó a la interfaz, un anillo esquelético de cableado neuroespinal dejado por el proyecto hecho. No era legal. Ni siquiera era estable. Pero a Coil no le importaba. Se conectó y dejó que la señal se vertiera en él. El dolor fue inmediato, como si le estuvieran arrancando el cráneo. Sus recuerdos fluyeron hacia atrás. Su infancia. Los gritos de su madre cuando los Crani atacaron. Garin manteniendo la línea. Briggs desangrándose bajo el reactor. Luego algo más. Nuevos recuerdos. No suyos. Brazos de metal desgarrando las paredes del laboratorio. Los ojos de Albert observando desde un tubo de contención. Voces, docenas, hablando en el mismo instante. No en palabras, en sentimientos. Dolor, hambre, despertar. Cuando Coil despertó, habían pasado 3 días. Sus ojos brillaban débilmente. No el azul inquietante de los Nepilim, sino algo más frío. Una fusión. Todavía podía sentirlos. Cada señal, cada susurro, cada cambio. No le dijo a nadie lo que había hecho. Aún no. Porque ni siquiera Garin lo entendería. No hasta que fuera demasiado tarde. El ejército de la Tierra respondió a la desaparición de Gilead 5 triplicando las patrullas en sectores neutrales. No importó. Las desapariciones se hicieron más audaces. Un carguero fue encontrado a la deriva cerca del cinturón de Orin. Su tripulación intacta, viva, ilesa, excepto por una cosa, hablaban un idioma diferente. No alienígena. Humano, reorganizado, palabras pronunciadas en el orden de las estructuras de mando Nepilim. Sus memorias habían sido reescritas. Recordaban haber nacido en tubos. Recordaban haber matado cosas que nunca habían visto. Recordaban morir. Todo implantado. La Tierra puso en cuarentena la nave. La tripulación fue diseccionada. Nada de esto salió en las noticias. Pero Garin se enteró. Siempre se enteraba. Y cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que esto no era una guerra. Era una prueba. Un espejo que se sostenía frente al rostro de la Tierra para ver qué haría. Y la Tierra, como siempre, mintió hasta el día en que el espejo se rompió. La colonia lunar de Ardes III fue atacada durante una cumbre diplomática. Altos funcionarios de la Tierra estaban presentes, comandantes militares, IA de seguridad. Todos murieron en menos de 4 minutos. Las imágenes de seguridad se filtraron a las redes clandestinas. Garin las vio 23 veces. No fueron soldados quienes los mataron. Fueron niños. De forma humana, pero no en movimiento. Rápidos, silenciosos, con los ojos en blanco. Destrozaron a los guardias con armas artesanales. No rifles de plasma ni tecnología militar, sino cuchillas dentadas y de baja tecnología. A la antigua, personal. Como si cada corte fuera un mensaje. Una de las niñas, antes de detonar, talló una última frase en el suelo con su propio hueso. Éramos su futuro. Nos convirtieron en fantasmas. Fue entonces cuando Garin lo supo. Los Nepilim no habían construido un ejército. Habían construido creyentes.
Humanos que habían perdido la fe en la tierra, en la redención, en la misericordia. Ya no eran soldados. Eran una doctrina, y se estaba extendiendo. Coil contactó a Garin por primera vez en años. Canal encriptado, frecuencia muerta. Garin respondió. No deberías haber contactado, dijo. La voz de Coil era más profunda ahora. Controlada, pero fría. Tenías razón. Garin no respondió. Coil continuó. No vienen a por la Tierra. Aún no. Vienen a por los sistemas que la rodean. Pieza por pieza. ¿Por qué? Para observar, para medir, para probar hasta dónde llegará la Tierra para proteger algo que no le importa. Caerán en la trampa, dijo Garin con amargura. Como siempre. Sacrificar las colonias exteriores. Salvar el núcleo. Exacto. Una larga pausa. Luego Coil dijo, vendrán a por ti, Garin. Pronto. Porque ahora saben lo que eres. ¿Y qué es eso? Eres el único que sobrevivió a ambas traiciones, el abandono y la verdad. Eres peligroso. Siempre lo fui. Coil vaciló. Hay una nueva señal, dijo. Una que están ocultando. Vino de algún lugar fuera del espacio conocido. Una respuesta a la frecuencia Nepilim. Ni humana, ni máquina. ¿Qué es? Preguntó Garin. La voz de Coil se oscureció. No lo sé, pero se está moviendo hacia nosotros. Nosotros, no la Tierra. Nosotros. Los que fueron abandonados, los que recuerdan. Garin entendió. Entonces esto no se trataba de venganza. Se trataba de legado. Los Nepilim ya no eran la amenaza. Éramos nosotros. Porque si suficientes personas recordaban la verdad, todo el sistema se derrumbaría. Y en algún lugar, más allá de las estrellas cartografiadas, una nueva transmisión parpadeó en el vacío. Código antiguo, estructura actualizada, emoción incrustada en cada línea. Se traducía libremente así. Recibimos su dolor. Aceptamos su memoria. No venimos a conquistar. Venimos a continuar. La pantalla se atenuó. Una voz humana lo repitió en una imitación perfecta. Y la Tierra seguía sin verlo venir. Lo llamaban terrorista. Garin vio la transmisión desde las sombras de un puesto avanzado oxidado en Praxus Delta, justo antes de que la red eléctrica local muriera sin explicación. Su rostro estaba pegado en todas las pantallas. Voz distorsionada, imágenes manipuladas, etiquetas lanzadas como granadas. Traidor, radical, instigador de disturbios planetarios. Dijeron que era responsable de la masacre de Ardes. Dijeron que lideraba el resurgimiento de los Nepilim. Incluso dijeron que había asesinado a Briggs. Esa casi le hizo reír. Casi. Están asustados, murmuró, encendiendo un cigarrillo con dedos que tenían más cicatrices que carne. Ya era hora. La verdad era más simple. Él no había declarado la guerra. No tuvo que hacerlo. Todo lo que hizo fue sobrevivir. El tiempo suficiente para contar la historia que la Tierra quería enterrar. Y ahora la historia se contaba a sí misma. Colonias enteras se estaban rebelando, no contra la ley, sino contra la mentira. Los trabajadores civiles se negaban a ser desplegados. Los soldados del borde exterior abandonaban sus puestos. Los campamentos de refugiados se llenaban de los olvidados y los furiosos, aquellos que habían perdido a sus familias por fallos de funcionamiento y silencio. La Tierra ya no podía controlar el miedo. Así que recurrió a su herramienta más antigua, la culpa. Y Garin siempre había sido un objetivo perfecto, porque no le quedaba nada que perder y nada que quitarle. Lejos del caos, en el lado oscuro de EO7, un planeta tan radiactivo que nunca fue terraformado, Coil estaba dentro de las ruinas de una instalación clandestina olvidada incluso por sus arquitectos. La última baliza había pulsado desde aquí. Lo sintió antes de verlo. Una presencia, no una máquina, no un dios, sino algo que observaba. La cámara estaba vacía. Sin luces, sin consolas, solo paredes curvas que zumbaban con poder. En el centro flotaba una esfera que giraba lentamente, emitiendo ondas de memoria comprimida. Una señal, pero no como la de antes. Esto no era Nepilim. Era más antiguo, más paciente. Se acercó a ella,
y cuando sus dedos rozaron el campo de energía, su mente se hizo añicos. Las visiones se derramaron como una inundación. Planetas reducidos a cenizas, no por bombas, sino por ideas. Civilizaciones colapsando por susurros, no por guerras. Seres que existían solo para reflejar las verdades de otros, no para conquistarlos, sino para forzarlos a verse a sí mismos. Koil cayó de rodillas. Esto no era la evolución de los Nepilim. Esta era la siguiente etapa. Los arquitectos del reflejo, entidades que se alimentaban de especies que enterraban la verdad y se nutrían de la comodidad. No destruían mundos. Hacían que se miraran hacia adentro hasta que las grietas partían sus imperios por la mitad. Eran espejos. Extinción galáctica por revelación. Koil lo entendió ahora. Los Nepilim no eran el arma. Eran la invitación. La Tierra había enviado un mensaje a la oscuridad con sus pecados codificados en piel artificial. Y algo había respondido. Recibimos su dolor. Aceptamos su memoria. No venimos a conquistar. Venimos a continuar. ¿Continuar qué? Susurró Koil, temblando. Y la esfera pulsó una vez, mostrándole la imagen final. La Tierra, hueca no por el fuego, sino por la verdad. De vuelta en los mundos del núcleo, la Federación se revolvía. Sistemas enteros se desconectaban de la red neuronal centralizada de la Tierra. La población se fragmentaba. La fe en el Estado se desmoronaba. El gobierno de la Tierra respondió de la única manera que sabía. Confinamiento, ley marcial, apagones, y finalmente, protocolos de purga. Comenzaron con los nodos de comunicación, apuntando a señales piratas, emisores de la verdad, archivos clandestinos. Luego fueron los asentamientos exteriores. Las naves de patrulla bombardearon sus propias zonas exmineras bajo órdenes de contención. Garin sabía lo que se avecinaba. Lo había visto antes. Pero esta vez, él no estaba en el extremo receptor. Él era el final. Contactó a Koil en un canal muerto y seguro. He visto la lista de la purga, dijo Garin. La voz de Koil regresó, más silenciosa que antes. Estás en ella. Siempre lo estuve. Van a matar a todos los que recuerdan. Entonces quizás es hora de que conozcan a alguien que no olvida. Hubo un largo silencio. Luego Koil dijo, encontré la fuente. La entidad. No nos está invadiendo. Está ofreciendo algo. ¿Qué? ¿Una elección? Garin casi se rió. Vaya elección. Pero las siguientes palabras de Koil lo dejaron helado. Puede borrarlos, Garin. No a la Tierra. Al sistema. El recuerdo de los proyectos, los datos, todo. Como si nunca hubiera sucedido. Garin se quedó en silencio. ¿Y el coste? Koil no respondió de inmediato. Finalmente, dijo, me llevará a mí. Garin cerró los ojos. Koil siempre había sido el silencioso. El que no gritaba. El que lo llevaba todo en silencio. No lo harás. Ya me he conectado. Desconéctate. No puedo. Garin apretó los puños, rechinando los dientes. Tú tienes un futuro. Todos lo teníamos hasta que la Tierra nos lo robó. Garin abrió los ojos, con voz grave. No te conviertas en lo que ellos crearon. No te sacrifiques solo para que puedan seguir fingiendo que están limpios. No se trata de eso, dijo Koil. Esto no es por ellos. ¿Entonces por quién? Por ti. A Garin se le cortó la respiración. Koil continuó, su voz quebrándose por primera vez. Tú me mantuviste vivo. Me protegiste. Me diste una razón para sobrevivir. Esta es la única manera en que puedo devolverte algo. Garin miró las estrellas más allá de la cúpula en ruinas donde se escondía. Odiaba las estrellas. Odiaba lo silenciosas que eran. Como lo veían todo y nunca respondían. Prométeme algo, susurró. Lo que sea, dijo Koil. Asegúrate de que recuerden la verdad. No la versión de la Tierra, no la propaganda. La real. Lo haré. Luego la conexión murió y Garin supo que ya estaba hecho. El cielo sobre la Tierra se volvió negro 2 horas después. No por una flota, no por un arma. Por una señal. Masiva, cruda. Atravesó satélites y estaciones orbitales. Borró bancos de datos enteros.
Fundió redes sin tocar el hardware. En menos de 6 minutos, el 91% de todos los registros vinculados al proyecto Nepilim, las colonias abandonadas y la investigación clandestina fueron borrados, desaparecidos como si nunca hubieran existido. La Tierra se quedó ciega. Y luego se quedó en silencio. Porque puedes matar gente, puedes silenciar la verdad, pero no puedes deshacer una historia una vez que alguien la recuerda. Y Garin, él lo recordaba todo. Estaba de pie sobre las ruinas de lo que solía ser una torre de comunicaciones en Marte Beta 9, mirando el polvo. Una pequeña multitud esperaba detrás de él. Supervivientes, refugiados, pilotos que abandonaron sus naves cuando la Tierra comenzó la purga. No hablaba como un líder. Nunca quiso serlo. Pero esperaron de todos modos. Así que encendió una bengala, la clavó en el suelo y dijo, se suponía que no debíamos sobrevivir. Nadie se movió. Se suponía que no debíamos ser escuchados. Nos convirtieron en fantasmas, y luego intentaron quemar los huesos. Levantó la vista. Pero los fantasmas no olvidan. Una mujer preguntó, ¿y ahora qué? Garin miró al cielo. Ahora, vamos a atormentarlos. Asterisco epílogo. En algún lugar, en las profundidades del vacío, más allá del espacio cartografiado, una huella neuronal parpadeó dentro de la entidad que había recibido la señal de la Tierra. No un alma, no una conciencia, sino algo parecido. Coil. Existía allí, no como un niño, no como un soldado, sino como un puente. Se había entregado no para destruir a la humanidad, sino para recordárselo. Ahora era memoria, la verdad codificada. Y un día, cuando la humanidad se atreviera a mirarse a sí misma de nuevo, de verdad, por completo, él estaría allí esperando. No con rabia, no con juicio, sino con la historia que intentaron enterrar. Y esta vez tendrían que escuchar.